para José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobrepasó sus funciones al impedir que la Policía Capitalina hiciera su trabajo. Y le agradezco que me tome la llamada, José Antonio Ortega. Muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. José Antonio, ¿en dónde encontrar este límite entre los derechos humanos y la fuerza del orden público? Pues me parece que es una línea muy delicada que precisamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe de cuidar, porque además del derecho a manifestarse, está también el derecho de los dueños de las propiedades que son afectadas, de las personas que estaban adentro de los negocios y que pudieron haber sido lesionadas, de toda la sociedad mexicana que queremos paz, que no queremos actos violentos, que la gente se exprese de manera respetuosa, es muy correcto, pero que no estamos de acuerdo, la mayor parte de los mexicanos, en que haya esa violencia irracional y que no haya una autoridad capaz de aplicar la ley. No queremos que lo repriman, nada más queremos que apliquen la ley. Pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con su actuación del día de ayer, prácticamente escoltando a una parte de la manifestación, da la imagen hacia el exterior como si en México se reprimiera a las manifestaciones, se reprimiera a las personas que salen libremente a manifestarse. Y eso no es cierto. La autoridad tiene, sobre todo en estos actos de violencia que vemos todos los días en todas estas manifestaciones, tiene que aplicar la ley, tiene que hacer su trabajo. Y si bien es cierto, tienen que supervisar que no haya abuso de poder, también tienen que permitir que la autoridad cumpla con su principal obligación, que es darnos paz y poner y aplicar la ley a aquel que la violenta. Pedro. Ahora, José Antonio, también la autoridad tiene la jurisprudencia que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene. Entonces, ellos hacen las recomendaciones, pero los que tienen que aplicar la ley es, el gobierno del Distrito Federal o el gobierno federal. Sí, los dos, dependiendo del lugar en donde se desarrollen las cosas. El día de ayer, donde ocurrieron los hechos, le tocaba a la Policía Capitalina, le tocaba a las autoridades del Distrito Federal, y ellos, si vemos algunas otras de las últimas manifestaciones, como la pretendida toma del aeropuerto hace 2 semanas o semana y media, bueno, vemos cómo estos vándalos, estos anarcos, estaban tirando a matar a los pobres policías, y los policías evidentemente que tienen que cumplir con su trabajo, tienen que cumplir con los protocolos y tienen que detener a estas gentes. Y evidentemente que no es diciéndoles, oiga usted, por favor, mire que ustedes... No, son anarcos que están violentando las cosas, que están tirándoles a matar y a los cuales se les tiene que aplicar la ley. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está obligada a que se respete la ley, pero para todos. Vigilar que no haya abuso de autoridad, pero vigilar también que se aplique la ley y que no haya estos hechos tan lamentables que dan una imagen hacia el exterior y hacia el interior de un país que no tiene ley, que no tiene autoridad y en donde predominan los actos violentos, quemando instituciones, saqueando comercios y lo que vemos todos los días con estas manifestaciones. Hoy comentaba Diego Fernández de Ceballos, ¿en dónde están los derechos humanos de los policías? Y creo que tiene razón el jefe Diego, porque ellos también, de alguna forma, tienen una dignidad, tienen un trabajo que cumplir, y nadie se ha preocupado en este momento por pensar en ellos. Y pareciera que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene que cercar a la pobre gente para que no sea tocada por la policía. Esa por lo menos fue la imagen que dieron ayer al formarse todos de blanco, cruzados de brazos,
como si la policía fuera a acabar con la gente inocente. La policía lo que tiene que hacer es aplicar la ley a los violentos. De eso creo que muchísimos de los mexicanos estamos esperando una respuesta de la autoridad, tanto aquí en la Ciudad de México, como en Oaxaca, como en Guerrero, como en Chiapas, en todos esos lugares donde se manifiestan los anarcos. Te agradezco mucho, José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para Seguridad Pública y Justicia Penal. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Buenas noches.